pensando, digamos, en todas las películas que se hicieron sobre el Mayo francés, antes del Mayo francés, después del Mayo francés, hay un montón de películas. Pero número más, número menos, las ficciones sobre el Mayo francés son aquellas que transcurren antes o después del Mayo francés, y los documentales son los que transcurren en ese mes específico, mayo, y algunos días posteriores. Hay documentales de Godard, hay documentales de Chris Marker, de otros grandes documentalistas que filmaron aquel mayo. Están los cinetracks que filmaba Godard en la época. Es decir, Godard filmaba en la calle, luego de Weekend y de La Chinoise, y filmaba dentro de una fábrica, en un mitin popular, o algún enfrentamiento con la policía, y después lo mostraba de manera cruda, salvaje, sin compaginar, sin editar, ¿no? Por eso le di la urgencia en relación a ese Mayo francés, que van a ser, como todo mayo, ¿no? 31 días. En cambio, digamos, las ficciones que transcurren antes y después del Mayo francés son numerosas, mucho más las que transcurren después del Mayo francés. Yo sostengo, es mi opinión, ¿no? Esto puede ser rebatible, después lo vamos a discutir después de la película, que Godard anuncia el Mayo francés en Weekend y en La Chinoise, ¿no? En estas dos películas filmadas por Godard con una diferencia de 6 meses, anuncia todo lo que va a pasar 6, 7 meses más tarde, con la toma de la Sorbonne, con los estudiantes, con los obreros, con los hijos del proletariado, con los hijos de la burguesía. Todo esto está presente, digamos, en Weekend de manera caótica, hasta llegar a escenas de antropofagia, y en La Chinoise de manera teórica, ¿no? De manera teórica, de manera reflexiva, con personajes, con 5 estudiantes encerrados, digamos, en una casa, planteándose las influencias entre el marxismo y el leninismo, y cómo el maoísmo, obviamente proveniente de la Revolución Cultural de Mao, se iba sumando, digamos, a lo cotidiano, digamos, de esa burguesía intelectual francesa. Y si hay películas post-Mayo francés, además de las dos, de la que vamos a ver, que es Después de Mayo, y de Los Amantes Regulares, que es una película magnífica, quiero recomendar otra que es muy triste, además, que se llama Morir a los 30. Morir a los 30 es una película, un documental ficción sobre auténticos, verdaderos, algunos, ¿no? Verdaderos estudiantes que estuvieron en las revueltas estudiantiles de la época, y cómo más de uno no llegó a los 30 años, a propósito de suicidios especialmente. Y la película está hecha por uno de esos compañeros de batalla, de estos jóvenes estudiantes, lectores de Sartre o de Simone de Beauvoir, que confrontaron al poder, digamos, en esa época. Después hay otras películas, por supuesto, dispersas por ahí. Acá a ver, cuando uno dice Mayo francés es muy difícil circunscribirnos, digamos, a esos 31 días, ¿no? Porque además todos los hechos históricos que estaban transcurriendo paralelamente se entremezclan con ese Mayo francés. Por ejemplo, la Guerra de Vietnam. Esto está muy, muy, muy presente, digamos, en películas que hablan del Mayo francés, pero nunca se olvidan de la Guerra de Vietnam. Hay un caso, una película que se llama Lejos de Vietnam, donde otra vez Godard está por ahí, pero también está Agnès Varda, está Claude Lelouch, está Alain Resnais, que es una película, si no me equivoco, son 7 episodios, breves algunos, más largos otros, donde estos 7 cineastas franceses se plantean, entre otras cosas, qué rol ocupan ellos en relación a la Guerra de Vietnam. Y Godard aparece como oculto atrás de una cámara, filmando algunos hechos, lo mismo que los otros directores, y se alude, digamos, a una hipótesis de posibles conflictos en una Francia cercana. Está hablando del Mayo francés que todavía no había ocurrido en Lejos de Vietnam. Y así uno puede seguir tirando títulos, o la confluencia de directores italianos y directores franceses en la época.
por ejemplo, la amistad que había entre Bertolucci y Godard, también Pasolini, pero de costado. Después Pasolini es como que descree del Mayo francés y escribe una de esas hermosas cartas críticas de Pasolini, como no confiando, digamos, en el triunfo de los hijos de la burguesía, porque no eran los hijos del proletariado. Pero cómo se presenta esta unión entre franceses e italianos en el aspecto cinematográfico, con varias películas colectivas también, además de Lejos de Vietnam. En realidad en Lejos de Vietnam son todos franceses, ¿no? Pero en otras películas como Amor y Rabia, que es una película donde participan Pasolini, Godard, Alain Resnais y otros directores franceses e italianos, Bertolucci también, se habla justamente de el pre-Mayo francés, el durante el Mayo francés, el post-Mayo francés, pero a través de debates dialécticos interminables en universidades. Me acuerdo que el episodio de esta película, Amor y Rabia, de Bertolucci, se llama Discutiamo, Discutiamo, es decir, hablemos, hablemos, polemicemos, polemicemos, sobre las secuelas del Mayo francés. Y como último título, aunque hay muchos más, quiero recomendar holgadamente una película que se llama La mamá y la puta, de Jean Eustache, película del año 73, con Jean-Pierre Léaud, nada más y nada menos, el actor de Truffaut, de Godard, el actor del mundo, digamos, del cine. Una película que dura 4 horas. Una película que se estrenó en Buenos Aires en el año 2001, comercialmente. Yo siempre hago el mismo chiste con esta película y es un chiste bastante doloroso porque tiene que ver con esos días aciagos que vivió la Argentina en aquella época, ¿no? Del 2001. Yo fui a ver la película al Village Recoleta, ahí se estrenó, y entré con un presidente y salí con otro presidente, ¿no? En 4 horas de diferencia había otro presidente. Me lo comunicó el taxista, ¿no? Me dijo, ¿sabe que hay un nuevo presidente? Mire, yo vengo a ver una película post-Mayo francés. Es una película de una grandeza y una desesperanza, pero llevada al extremo, donde el director Jean Eustache, Jean-Pierre Léaud, uno de los actores, trabaja Bernadette Lafont, una de las actrices de la Nouvelle Vague, son personajes a la deriva. El Jean-Pierre Léaud del Godard, de masculino-femenino, de 2 o 3 cosas que sé de ella, o mismo la Chinoise, era el Jean-Pierre Léaud que se preguntaba muchas cosas, se interrogaba muchas cosas, que se ponía unas gafas con la bandera de la Unión Soviética acá y la bandera de Estados Unidos acá, que leía El Capital de Marx, algunos fragmentos, ¿no? Pues si no estamos todo el día. Y 5 años después viene una especie de aclaración de la frustración o aclaración de una derrota a propósito de esta película de Jean Eustache, que es una de esas películas que se presentó en el Festival de Cannes de ese año 73, que le dieron un premio así honorífico como para sacársela de encima, porque era un problema la película para muchos, y es una de esas películas que para mí cierra el capítulo de las películas más cercanas en cuanto al Mayo francés, ¿no? Esta es una película post-Mayo francés, pero que aclara la frustración definitiva. O, digamos, aquello que sirvió, que fue útil, que fue bárbaro, que todos lo vivimos intensamente, y que después en elecciones gubernamentales volvió a ganar el poder, en relación, digamos, al poder que intentaba ser devaluado y derrumbado, digamos, por las ideas del Mayo francés. Por eso aparece la crisis misma dentro de la Nouvelle Vague, ya arrítmica, separada entre sí, cada uno pensando para lados diferentes. Es como que Truffaut, Romer, Chabrol, Ribet, Polanski fue a ese festival del año 68 en Cannes, que duró un día el festival porque se suspendió. Todos volvieron a juntarse ahí después de mucho tiempo. Y después de que pasó el Mayo francés, todos volvieron a separarse. Es decir, se juntaron porque había que juntarse ese mes. Como se habían juntado en enero,
para hacer retornar a su puesto de director de la Cinemateca Francesa a Henri Langlois, que lo consiguieron. Pero 4 meses después vino Mayo Francés, volvieron a juntarse, pero ya cada uno estaba en mambos diferentes. Truffaut estaba planificando La Sirena de Mississippi, Romer estaba planificando Mi Noche con Maud, Rivette estaba planificando alguna de esas películas rivetianas que duran 10 horas, y Chabrol estaba, en esa época, estaba haciendo algunos de esos maravillosos policiales que decía Chabrol a fines de la década del 60, como La Ruptura, o Las Dulces Amigas, o El Carnicero. Y Godard se enojó con todos, se fue de mambo y y radicalizó su posición política. Se camufló en el grupo Siga Bertov, empezó a hacer esas películas clandestinas de poca difusión, muy políticas, muy simbólicas, muy alegóricas. Pravda, British Sounds y 4 o 5 películas más. Después agarró otra crisis ideológica Godard, trató de volver a un cine comercial, entre comillas, con Tout va bien, todo va bien, con Jane Fonda e Yves Montand, pero ya en el 71-72. Antes Godard hizo esto. Weekend es una de esas películas que uno admira por la premonición, por el presagio, por esta idea de esta antelación del Mayo francés que muestra una Francia muy caótica, que se pelean entre sí, los vecinos, por cualquier cosa, y que aparece, digamos, a los 10 minutos de película, van a ver una de las escenas más conocidas de la historia del cine, que es la escena del embotellamiento en las rutas de París durante 8 minutos. Pueden taparse los oídos porque va 8 minutos de bocinazos imparables, pero es una escena estupendamente registrada por Godard, que alude obviamente a la autopista del sur de Cortázar. Pero más allá de eso, o además de eso, ¿no? Más allá de eso, hay una idea básica de caos inminente, que se acerca, digamos, a esa Francia todavía, digamos, aferrada a la figura de Charles de Gaulle, el líder histórico, el líder de la Segunda Guerra, el que vendría a la Argentina a los pocos años, o ahí creo que al toque, no antes había venido, creo que se encontró con Arturo Frondizi, el presidente argentino. Y nos vamos a encontrar, digamos, con una película al estilo Godard de la época, ¿no? Todos vieron películas de Godard. Caos, caos ordenado, collage, carteles, frases, impensados cortes entre toma y toma, poca certeza de estar ante una película política por momentos, y por otro lado es política, pero parece que está parodiando la política. Por otro lado, digamos, vamos a ver a un Napoleón Bonaparte en medio de todo esto, que es Jean-Pierre Léaud, ¿no? En medio del pre-Mayo francés aparece Napoleón Bonaparte. Y una pareja central, una pareja, ella es Mireille d'Arc, es Jean Jean, se llamaba el actor, un auto negro tratando de salir de un caos, como vamos a ver, metafóricamente hablando, o más que eso, digamos, en la escena de la ruta.